presentarse y hacer una breve introducción. Eh, y luego la federación en los distintos movimientos de la Universidad de los Andes les van a hacer preguntas a ellos directamente, esas preguntas no las formulo yo, y cada cual tendrá 2 minutos para responder esa pregunta, o sea, los 3 candidatos van a responder cada una de esas preguntas, y después tienen eventualmente, si lo quieren, 1 minuto de réplica final para comentar o disentir de lo que dicen otros. Después de esas 5 primeras preguntas, tomaremos 2 preguntas del público que tendrán la misma mecánica, ¿no? Por tanto, son 7 preguntas en total, que los 3 candidatos tienen que responder cada uno en 2 minutos, con una réplica final de 1 minuto. Vamos a ir rotando el orden en que van respondiendo, ¿no? Y finalmente cada candidato contará al final de la actividad con 1 minuto para hacer un cierre. Así que sin más preámbulo, le doy la palabra a la Federación de la Universidad de los Andes para que haga su primera pregunta. Muchas gracias. Bueno, la primera pregunta es, en una sociedad que cada vez tiende más a lo políticamente correcto y considerando que la universidad es un espacio para el debate de las ideas, ¿cómo se puede proteger el derecho a la libertad de expresión en la Constitución? ¿Creen posible evitar que se le añadan mayores restricciones? Esa es Vamos a la pregunta. partir, muchas gracias Fernanda, vamos a partir por Constanza Cristóbal, o sea, Constanza Juve, Cristóbal y Constanza Schoenhout en esta primera vuelta. Gracias, Daniel, y gracias, Fernanda, por la pregunta. A ver, yo creo que primero es importante entender que los derechos siempre van a tener limitaciones, ¿no? Las libertades, los derechos sociales requieren también poder concretizarlo a través de leyes, ¿verdad? Pero que las libertades siempre van a tener limitaciones. Ahora, con respecto a la libertad de expresión, normalmente las limitaciones tienen que ver con una vez que ya se expresa la opinión, es decir, lo que se evita es la censura previa. Y eso es lo que hoy día, por ejemplo, está expresamente en la Constitución, que la persona, o se garantiza a todas las personas la libertad de emitir opinión y la de informar sin censura previa, ¿ah? Por cualquier forma y por cualquier medio. Y eso es algo que hay que proteger, eso es algo que no solamente está en la Constitución actual, vigente, ¿cierto?, sino que está en tratados internacionales, en la Convención Americana de Derechos Humanos, y yo creo que ahí es donde tenemos que centrar nuestra defensa y también nuestra propuesta en la nueva Constitución. Todos estos proyectos que finalmente buscan como cancelar ciertas opiniones, cuando se habla de la diversidad, pero en la medida de lo, comillas, como tú dices, políticamente correcto, diversidad, pero en la medida que yo piense como tú, ¿cierto? Pero si no pienso como tú, entonces no soy diverso, ¿ah? Eso es algo que en el fondo tenemos que cuidar, la diversidad real, el pluralismo real. Y para eso, evidentemente, que la censura previa es un elemento que hay que tener en cuenta, que por cierto, digamos que hay que evitarla, hay que prohibirla, ¿cierto? Y por cierto también cualquier otro proyecto de ley, y eso es lo que hay que establecer finalmente en la Constitución, que pueda implicar una cancelación de una determinada opinión, siempre con responsabilidad. Por eso está el derecho a retracto, por eso está también delitos que están incorporados como la injuria, como la calumnia, para después poder ir y en caso de que una opinión pueda pueda significar una imputación de un delito, o sea, que se exceda finalmente de lo legal. Bueno, para eso existen las maneras de sancionarla, pero obviamente que la libertad de expresión es esencial y esa sería al menos la aproximación que yo tendría en consideración. Muchas gracias, Constanza. Cristóbal. Gracias, Daniel y Fernanda. Bueno, obviamente, desde mi humilde tradición intelectual, que Daniel la conoce bastante bien, me interesa tener una libertad de expresión robusta, lo que significa como una especie de compromiso miliano. O sea, hasta las opiniones más absurdas finalmente pueden contribuir a tener un espacio de debate, de interacción de nuestras subjetividades que produce ciertos beneficios. Me parece que, como dice Mill, silenciar es una opinión, es robar a la humanidad, ¿cierto? Me parece que los casos de negacionismo, que no los expresó así tal cual Constanza, pero son casos interesantes que uno podría analizar en esta discusión, ¿cierto? Tanto negacionismo histórico como negacionismo científico. ¿Debería haber espacio o no para que se promuevan ideas manifiestamente erróneas, falsas, a sabiendas o no a sabiendas? ¿En qué medida estas opiniones son inocuas? ¿O en qué medida constituyen aquello que hoy día se llaman los discursos de odio, ¿cierto? De hecho, hay incluso liberales hoy día como Jeremy Waldron que se están abriendo la posibilidad
constitucionalista también, de que efectivamente esta teoría de que una palabra hiere más perdón, de que el combo en el hocico, por así decirlo, es paradigmáticamente prohibido, pero la palabra puede ser hiriente o ofensiva como una categoría distinta, hoy día se está desafiando. Quizás hay, como dice él, un daño en el discurso de odio que puede ser cuantificable tanto como el combo en el hocico. Me parece que es interesante discutir eso, pero en los casos dudosos, en los casos complejos, en los casos que tienen muchas veces que ver con la sátira, me parece importante mantener un compromiso robusto con la libertad de expresión. En ese sentido, me parece que parte importante del catálogo de las libertades básicas del artículo 19, aquellas que pertenecen a la tradición del constitucionalismo liberal deben conservarse, y la libertad de expresión suele ser un caso paradigmático de ellas. Muchas gracias, Cristóbal. Le dejo la palabra entonces a Constanza Schoenhout. Sí. Bueno, primero saludarte, Daniel, muy bien pronunciado el apellido, quizás mejor que yo. No pude hablar antes porque tenía cerrado el micrófono. Sobre el tema de la libertad de expresión, yo creo que esto va en el marco general que ya lo plantearon anteriormente, que para mí son los estándares internacionales de derechos humanos. Ese es el piso del cual cualquier sociedad tiene que pararse, y creo que el debate constitucional no está exento, digamos, de ese mandato transversal. Y en ese sentido, obviamente, que la libertad de expresión tiene que estar, digamos, en la nueva constitución. Yo discrepo de la hipótesis o, digamos, del enunciado de que esto tiene restricciones actuales. Yo creo que la libertad de expresión en general se respeta, pero sí, por ejemplo, a mí me parece importante que hablemos de libertad de expresión siempre ligado también a la libertad de prensa, que eso nos lleva también a pensar en clave de futuro, a la libertad o al derecho, no solo a la libertad, sino al derecho a la información. Y eso nos obliga también a pensar de que la libertad de expresión se ejecuta si efectivamente todos tenemos canales para poder expresarlo. No se trata solo de poder decirlo en mi casa, sino de poder ser parte del debate democrático y de los espacios públicos en esa discusión. Y para eso, pensar, por ejemplo, la diversificación de los medios de comunicación, facilitar y ampliar, digamos, el acceso a los medios de comunicación que hoy día están concentrados en muy poquitas manos, es un asunto central para fortalecer el derecho a la libertad de expresión, así también como si pensamos ya en clave también del siglo XXI, pensar cómo se regulan hoy en día, cómo vamos a regular hacia el futuro los derechos digitales, el mundo de la comunicación y de la expresión en el ámbito digital, en el ámbito de las redes sociales, que yo creo que ese es un desafío que todavía no somos capaces de terminar de articular y que va a ser probablemente el debate también que nos va a llevar los próximos años. Así que yo creo que por ahí, y por cierto siempre, para mí la libertad de expresión, de comunicación, de prensa tiene que ir siempre fortalecido a través de la profundización de una cultura de derechos humanos en la sociedad, que tiene que ir desde la educación formal hasta el actuar de cada una de las instituciones del Estado. Creo que solo así las libertades se pueden ejercer plenamente y solo así también los derechos pueden ejercerse en plenitud en una democracia. Muchas gracias, Constanza. Le dejo el derecho a réplica a Constanza Juve, si quieres ejercerlo. Quedaste muteada, Fernanda. No sé si podemos desmutear a los candidatos. Les pido a los candidatos que no se muteen nunca, porque después no es medio enredoso volver a darles la voz. Pero alguien tiene que autorizarlos, me huele, ¿no? Pero no soy yo, Cristóbal, no me mires así, créeme que no es mi culpa. Creo en tu libertad de expresión, aunque no me creas. Ahí sí. Ahí sí. Ahí sí, gracias. Ahí sí, ¿o no? Sí. Perfecto, ahí sí te escucha Cristóbal, ¿y Constanza. tú? No, no, estaba pensando en la disidencia política, que últimamente no hemos tenido Le da tanto. y tú, me refiero, Constanza Schoenhout, así él partía primero, no darle así como en mala, por si acá. Sí, no, estaba pensando, no estaba pensando en un contrapunto, estaba pensando en otra hipótesis que en Chile últimamente no hemos tenido, que es silenciar la disidencia política. Es cierto, como dice Constanza, que hay medios que están bajo el control de grandes grupos económicos y otros que están al 3 y al 4, eso es correcto. Aunque puedo estar equivocado en esto, pero lo que he visto de la penetración de lo que hubo en el estallido social en Facebook, lo que hacen medios tipo Piensa Prensa o Radio Villa Francia u otros, ni siquiera estoy hablando aquí en desconcierto, o sea, estoy hablando de medios más aún
por así decirlo, camiseteados con una cierta posición, esa penetración fue gigantesca. Estoy pensando en la posibilidad de que el día de mañana tengamos un gobierno, a lo mismo de qué signo, que sea más intolerante a la disidencia y a la diferencia de opinión. Y creo que es importante tener los resguardos para que en toda democracia podamos tener opiniones que tienen oposiciones que tienen canales razonables para hacer escuchar su voz. Eso me parece importante. Gracias, Cristóbal. Constanza Juve. Sí, no, un par de cosas. A ver, que lo que decía, para que no se malentienda, lo que decía Constanza respecto de que creía una libertad de expresión total, ¿cierto? Sin limitaciones. No solamente decir que los derechos fundamentales todos tienen limitaciones, ninguno es absoluto, ¿cierto? El punto es qué limitaciones tú le pones especialmente a una libertad tan delicada como es la libertad de expresión, donde, por cierto, está incluida la libertad de prensa. Tanto es así de que en la Constitución habla de la libertad de emitir opiniones, la de informar. Precisamente hace una distinción entre lo que sería la opinión, que va a venir de una persona que no necesariamente es un periodista, y información que finalmente tiene que ver con el periodismo propiamente tal, que se ha expresado en canales de televisión, o diarios, o portales electrónicos, etc. Por lo tanto, por cierto que yo creo la libertad de prensa, y incluso más la libertad de expresión, es un paraguas bastante más amplio. Pero hay un tema que dijo Constanza que hay que tener ojo, que tiene que ver con el derecho a acceso a la información. Porque ahí es donde precisamente puede existir una manera de ver las cosas, y única manera de ver las cosas, que a veces me parece un poco compleja, porque el derecho a acceso a información evidentemente tiene que ver con que nosotros podamos acceder a aquella. El tema es qué información es la que se te brinda. Hoy día me parece que con Internet, con los portales electrónicos y en general con Twitter, con todo, la información a la cual uno accede es muy variada y es muy difícil poder tener solamente una, ¿cierto? En países, en el fondo como China, por ejemplo, que corta ciertos portales, claro, en ese caso efectivamente hay cierta información a la que es imposible acceder. Pero tiempo atrás, claro, si tú decías que había un derecho a acceso a información, el Estado eventualmente tenía la obligación de dártelo, iba a dar su mirada en un diario específico, en un canal de televisión específico. Eso, bueno, al menos gracias a la tecnología, eso ya no sería así, pero hay que tener ojo con eso también. ¿Quién es el que te provee información y qué tipo de información finalmente es la que te provee? Y ahí es muy importante la diversidad, ¿no? El pluralismo respecto de las opiniones, el pluralismo respecto a la información que se entrega, y tomo el punto que decía Cristóbal. Incluso los libertarios más libertarios, Jeremy Waldron, que de hecho es profesor de la Universidad de NYU, del cual me tocó estudiar, se ha abierto este tema como finalmente la incitación al odio, que son temas interesantes de tratar, y que se tocaron en algún minuto a propósito de los totalitarismos. Por ejemplo, a propósito de lo que sería el nazismo, por ejemplo, en Alemania, que fueron los que primero partieron quizás con esto. Y hoy día se ha ido quizás ampliando un poquitito más. Yo creo que esos temas son interesantes de tocar y tratar, pero siempre teniendo como la madre de lo que es la libertad de expresión. Y tomo algo adicional, que Fernanda yo creo que venía implícito en tu pregunta, que es la libertad de enseñanza también, ¿cierto? De lo políticamente correcto, bueno, lo políticamente correcto respecto de lo que se dice, pero también respecto de lo que se enseña, la libertad de cátedra, ¿cierto? El hecho también de poder tener diversidad de proyectos educativos, tanto en la educación superior como en la educación escolar, que ahí yo creo que eso es vital, y ahí tenemos grandes diferencias, especialmente con ciertos sectores políticos que no creen, ¿cierto?, en la diversidad de proyectos educativos, que creen que tiene que haber una sola visión, que es la del Estado, y eventualmente los particulares pagados, ¿no? Pero que no exista en el fondo una diversidad de proyectos educativos, por ejemplo, en materia de los particulares subvencionados. Yo creo que ahí sí tenemos diferencias que son realmente importantes. Perfecto, muchas gracias. Constanza Schoenhaus, si quieres agregar algo antes de pasar a la siguiente pregunta. Sí, pregunta, ¿de cuánto es la réplica? Un minuto. Constanza Juve se acaba de pasar y tuve pudor para corregirla. Perdón. Oye, pero córtame nomás, pensé que sí, estaba bien, soy muy respetuoso de usted. No, pero salvo que sea escandaloso, digamos. Perdón. Salvo que sea escandaloso. No, pero no pasa nada, por favor. Constanza. Ya. En un minuto. Lo primero es que creo que hay que distinguir. Yo lo distinguí al momento de hablar. Por un lado está la libertad de expresión y por otro lado está el derecho a la información. Y ahí yo creo que no cabe confusiones, Constanza, como yo fui muy clara en plantearlo, que precisamente asegurar la libertad de prensa y el derecho a la información es precisamente diversificar los medios. El problema que tenemos ahora es que están concentrados en muy pocas manos y en grupos económicos y políticos, además, que son bien poco representativos de la generalidad o de la diversidad de la sociedad.
Sin ir más lejos, y voy a poner solo un ejemplo de, por ejemplo, dónde esto puede discutirse con plena claridad, es al momento de hablar sobre las franjas electorales. ¿Cuántos minutos tiene la franja electoral de la lista de la cual es Constanza Jugué? Es mucho tiempo. ¿Cuánto es la lista en la que yo puedo, cuánto tiempo es la lista en la que yo voy? Es muy poquito tiempo. Eso es completamente contrario al derecho a la información que debiese tener cada ciudadano y ciudadana. Esas reglas, por ejemplo, son aspectos que debiesen poder revisarse al momento de pensar una sociedad democrática donde efectivamente todos y todas pueden acceder a la información que no la entrega el Estado, la entregan los distintos actores sociales, pero en igualdad de condiciones. Y ese creo que es un ejemplo muy concreto en el cual podríamos discutir sobre este derecho a la información y la libertad de expresión como dos puntos, digamos, como dos caras de la misma moneda. Muchas gracias, Constanza. Le dejo la palabra entonces para una segunda pregunta que va a formular Renovación Universitaria. Oye, pero perdona, no hay una réplica de la réplica, ¿o no? Puede ocupar un poco Una el tiempo que te dúplica. toca después, porque Una si no... dúplica, una dúplica. no. Gracias, Cristóbal, se me había olvidado esa parte procesal. No, que lo que dice Constanza es bien falso, ¿no? ¿Por qué? Porque finalmente esto como la franja donde Constanza Juega aparece, oye, mantengamos la cordialidad, esta cuestión no tiene que ver con la libertad de expresión, tiene que ver con la ley de votaciones populares y escrutinio, y tiene que ver, y esto se calcula, el tema de la franja electoral en base a la proporción de la representación que tienen los distintos partidos políticos, los cupos que se entregan a los respectivos partidos políticos. Y si no nos gusta, cambiemos las reglas, ¿no? Pero son las reglas que están, no tiene que ver absolutamente nada con la libertad de expresión, ¿no? Por un O sea, yo mínimo de dije muy claro, Constanza, que tiene que ver con el derecho a la información. Dije, no, pero no digamos que la franja informa, no digamos que la franja informa mucho, o sea, todo lo contrario, desinforma, es cosa de ver algunas franjas nomás que pero prometen Constanza, como si la cambiemos Constitución era una especie de árbol de los sueños, varita mágica, cuando eso Para, ¿esto es con réplica y dúplica o aquí nos tiramos al barro todas nomás? No, pero lo digo simplemente por esto de la franja donde está Constanza Juve, mantengamos la cordialidad, pues Constanza, si también... Pero si no es un tema de cordialidad, si quieres te lo puedo plantear respecto de cualquier otro partido, porque precisamente aquí la regla está para beneficiar a quienes informan solamente y no a quienes requieran ser informados. Y por eso que estoy planteando que el tema de la libertad de expresión tiene que ir de la mano con el derecho a la información, porque el derecho a la información no es solo de quien informa, es de quien requiere informarse. Y para que pueda informarse tiene que poder hacerlo con la libertad y la diversidad de expresiones que eso existe. Por tanto, tú dices, ok, cambiemos las reglas, cambiémoslo. No creo que tenga nada de descordial poder plantear que aquí hay una regla injusta y que la podemos poner sobre la mesa con ejemplos súper claros. Entonces, tranquilidad con ese punto. Yo estoy planteando una de las cosas que a mí me gustaría cambiar a propósito de lo que te planteaba respecto al derecho a la información. Le agradezco mucho, creo que las dos posiciones quedaron súper claras, así que vamos a pasar a la siguiente pregunta que va a ser formular Renovación Universitaria. Perfecto. Ya, la pregunta de nuestro movimiento dice así: desde marzo de 2020, debido a la pandemia, las carencias de insumos en hospitales se han hecho cada día más evidentes, haciendo más difícil enfrentar esta situación para los funcionarios de salud pública y evidenciando la desigualdad ante centros privados. Todas estas carencias recaen en el rol subsidiario que tiene el Estado, haciéndole imposible intervenir en materias que los privados quieran o puedan hacer establecido en nuestra Constitución. La pregunta es entonces, ¿debería implementarse un nuevo sistema económico en una nueva Constitución o mantener el actual? Muchas gracias. Va a partir ahora en esta ronda Cristóbal Belolio. Gracias. Muchas gracias, Renovación Universitaria. Pensé que la pregunta iba para salud, pero finalmente agarró un chanfle un poco más general hacia el sistema económico. Me estaba preparando para salud. El sistema económico, yo creo que no debe la Constitución necesariamente tomar una decisión al respecto. La idea, a mí me gusta, por lo menos, la idea que yo tengo de Constitución es una en la cual pueda gobernar con ese texto Lavín o Jadwe, para que nos hagamos más o menos una idea. Es una Constitución donde queda establecido el mínimo común denominador del pluralismo que puebla la sociedad chilena, es donde están expresadas las ideas que compartimos. Y en este caso hay obviamente ideas que no compartimos, ¿cierto? Y en algunas obviamente va a haber cierto acuerdo. Yo creo que varias cosas de las que hoy día se llaman orden público económico van a seguir ahí, va a haber una idea de derecho de propiedad, va a haber una cierta idea de la justicia de los tributos, va a haber probablemente la autonomía del Banco Central, es discutible si va a haber una regla, aquí estoy hablando más de macroeconomía, discutible si va a haber una regla de responsabilidad fiscal,
Me parece que la idea del Estado subsidiario, como se ha entendido hasta ahora, yo creo que ya no vuela mucho más. Es una buena pregunta, la cual Daniel Mansuy podrá decirnos mejor si es que acaso el concepto de subsidiariedad hay que darlo completamente por perdido porque ya está pringado por lo que representa, o puede ser rescatado de las tinieblas para que funcione como realmente quizás estuvo pensado, como un principio para que las sociedades mayores no invadan el territorio de las sociedades menores, que podría aplicarse en todo el ámbito de la convivencia nacional. Me parece que en áreas estratégicas de desarrollo productivo o en áreas que requieran cierta dimensión redistributiva, es decir, social, el Estado va a estar habilitado para conducir algunos de estos procesos, incluso también de innovación. Así que si esa es la pregunta por el rol del Estado, cuán activo va a estar o no va a estar en la economía, me da la impresión de que ya hay bastante agua en la piscina para que eso sea revertido. Si me preguntas por un modelo, ¿qué tendría que decir? ¿Qué modelo abraza el Estado chileno? No me parece que tenga que hacerlo. Justamente la idea es que la política tenga cintura, que la política tenga margen de acción y que no quede casada por lo que dice la Constitución. Me gustaría que los programas de gobierno y los distintos presidentes, ministros de Hacienda, aunque a mí me gusta el parlamentarismo, pero lo que sea, sean los que finalmente decidan qué ritmo le quieren imprimir. Sí me parece que es importante que haya obviamente un derecho a la capacidad de las personas de emprender. Eso me parece que es parte de lo que podríamos llamar una sociedad libre. Muchas gracias, Cristóbal. Aunque me pican las manos por intervenir, me voy a limitar a mi rol a mi papel de moderador y le doy la palabra a Constanza Schoenhout. A ver, sobre eso, creo que, a ver, 2 minutitos. Sobre eso yo creo que tiene mucho que ver con el carácter del Estado, y si bien es cierto, la Constitución no puede ser un programa de gobierno, yo creo que en eso estamos todos de acuerdo, sí es un espacio donde nos vamos a dar, digamos, las orientaciones hacia dónde queremos avanzar como sociedad. Y en ese sentido yo creo que las orientaciones tienen que ser tanto al carácter del Estado, que yo creo que es claro que una de las crisis, digamos, una de las causas de la crisis actual que tenemos en Chile de distintas dimensiones tiene que ver con el carácter subsidiario del Estado, y desde esa perspectiva a mí me gustaría avanzar hacia un Estado social de derechos, hacia un Estado cuidador, que hemos planteado también desde una perspectiva feminista, donde los cuidados, donde la interdependencia social se entiende como un eje articulador de la forma en que nos vamos a organizar socialmente. Y por otro lado está la dimensión, digamos, económica, donde a mí también me gustaría que diéramos un debate respecto al modelo de desarrollo que tenemos actualmente. No solo porque es incompatible, digamos, con una dimensión que es parte del debate respecto a la ecología y a la crisis climática que tenemos a nivel global, sino también porque para poder financiar, por ejemplo, nuestros derechos sociales tenemos que también ser capaces como país de producir riqueza y de crecer, digamos, de manera sostenible en el tiempo. Y yo creo que hoy día nos hemos quedado atrás, digamos, con esta dinámica meramente extractivista, donde sacamos materia prima para afuera, pero no somos capaces de darle valor. Y por tanto yo creo que hay que dar una discusión integral entre carácter del Estado, modelo de desarrollo, y cómo desde ahí entonces también, y aquí lo ligo con la introducción que tenía que ver mucho con el ámbito de la salud, logramos hacernos cargo de una sociedad que cuida de las personas, que cuida de sus comunidades, y eso lo hace a propósito de asegurar derechos sociales en términos de universalidad, de gratuidad y de fortalecimiento de lo público, y también cómo avanzamos hacia nuevos derechos que han quedado fuera a propósito de una visión muy sesgada de la sociedad, como tiene que ver, por ejemplo, el derecho al cuidado, a un sistema nacional de cuidado y el reconocimiento del trabajo doméstico y de cuidados que hoy día realizan principalmente las mujeres. Creo que todo eso nos ayuda a mirar la sociedad desde una perspectiva, no solo para hacernos cargo de las deudas que tenemos pendientes hace más de 30 años, sino también nos empezamos a hacer cargo de los desafíos que nos plantea el siglo XXI. Muchas gracias, Constanza. Constanza Juve, tienes 2 minutos. Sí, bueno, muchas gracias por la pregunta, Daniela. A ver, primero yo creo que en la pregunta hay algunos errores. Primero, el tema del concepto de subsidiariedad del Estado. Algo decía Cristóbal. Si uno va a la Constitución, ¿cierto? La subsidiariedad del Estado o el rol subsidiario del Estado no está establecido de manera expresa o explícita. Y yo, entre paréntesis, no estaría de acuerdo con incluirlo. ¿Por qué? Porque me parece que el concepto Estado social de derechos o un Estado subsidiario son conceptos que los abogados denominamos, perdón por el defecto profesional,
pero conceptos jurídicos indeterminados. Finalmente son conceptos que terminan definiendo los tribunales de justicia y no son claros. Yo creo que lo que tiene que establecer la Constitución son reglas claras y conceptos claros. Y un concepto como Estado social de derechos, un concepto como Estado subsidiario, son conceptos que finalmente se dejan a la interpretación. Y yo no estaría de acuerdo, en el fondo, con establecerlo de manera explícita, ¿ya? Por lo tanto, el tema de la subsidiariedad, si uno lo quiere llamar así, de cómo lo trata la Constitución hoy día, es que el Estado reconoce y ampara los cuerpos intermedios a través de los cuales se organiza y estructura la sociedad, y le garantiza autonomía. Un ejemplo de eso es la Universidad de los Andes. Un ejemplo de eso, un hospital, un colegio. Esos son finalmente organizaciones, y esa subsidiariedad, comillas, ¿cierto?, se ve manifestada en otros elementos, como por ejemplo que en la educación pueden haber instituciones públicas o privadas, que en salud pueden haber instituciones públicas o privadas, etc. Pero el concepto de subsidiariedad o el rol subsidiario del Estado no está establecido de manera explícita en la Constitución. Un segundo punto, y que no debe estar tampoco establecida, por eso también me hago eco también del tema, es el establecimiento de un sistema económico. La Constitución no establece un sistema económico. Lo que sí es cierto es que la Constitución establece ciertos elementos y resguarda ciertos derechos que hacen incompatibles ciertos modelos económicos. Por ejemplo, un modelo centralmente planificado. ¿Ya? Un modelo centralmente planificado es incompatible con las reglas de la Constitución. ¿Por qué? Porque se resguarda la propiedad privada, porque se resguarda el libre emprendimiento, que es lo que decía Cristóbal anteriormente, entre otras cosas. Pero pasamos, ¿cierto?, de un sistema, de una economía de libre mercado a un sistema más bien social de mercado, donde pasaste de sistemas más bien de un Estado que quizá era más chico a un Estado mucho más grande que el que tenemos hoy día. Y eso se ha hecho con la Constitución, con los cambios que ha tenido la Constitución, pero finalmente en términos generales como con la misma Constitución. Por lo tanto, no estoy de acuerdo con que exista un modelo o sistema económico, y cuando siempre se habla del sistema económico neoliberal, no es verdad, no está establecido en la Constitución, solamente algunas reglas que hacen que sea incompatible con otro sistema. Pero tú puedes pasar de un sistema, por ejemplo, de capitalización individual en materia de pensión a un sistema mixto como el que tenemos hoy día sin ningún problema. Y me parece que eso tiene que ser así. Sí, con esto termino. Lo que pasa es que era importante aclarar algunos temas. Respecto a las acciones de salud, eso de la falta de insumos, fíjate, y con esto que te contesto la pregunta, que si no hubiera sido porque la Constitución dice que el Estado tiene que coordinar las acciones de salud y sumar la coordinación entre lo público y lo privado, no podríamos haber echado mano a lo privado y probablemente nos habríamos quedado con menos insumos y con menos camas críticas y con menos atención de salud. Por lo tanto, a mí me parece que es importante la colaboración pública-privada y creo que eso es bueno mantener. Cristóbal. Quedaste en mute, sí. Fernanda, hay que desmutear a los candidatos. Darle libertad de expresión. Esto no es deliberado, les pedimos disculpas, no es que queramos silenciarlo. Ahí sí, no, Cristóbal todavía no. Y les recuerdo que no se muteen. Es que es ahí lo que no, es un reflejo. Sí, una costumbre. Es verdad. Sé que la estoy cagando yo, pero es un reflejo. Termino de hablar y voy a mutearme. No voy a hacer uso de mi derecho a réplica. Me parece que quedaron súper claras las posiciones. Constanza Schönhaus. Mismo digo. Perfecto. Pasamos entonces a la tercera pregunta que va a formular Vos Uandes. Aquí es donde uno tiene que rellenar, pero en fin, supongo que la están conectando a la persona que va a hacer esta pregunta. Ponte a hacer malabarismo, pues, Daniel. Me iría muy mal en eso, muy mal, haría el ridículo, pero ustedes se podrían reír un poco de mí, eso sin duda. Un poco de mí. Estos son todos movimientos políticos universitarios, ¿cierto? Son todos movimientos políticos de la universidad. Mira, claro. Está vibrante la vida política, incluso tras las pantallas. Exactamente. ¿Cómo estamos, Fernanda, para la pregunta? O si quieren, invertimos los grupos, Fernanda, como tú me digas. Que no lo puedo desbloquear al tiro. A ver. Que Fernanda no me sale. Pasamos al siguiente si quiere y después volvemos con ellos. No, aquí está. Perfecto. Hola, disculpen.
Bueno, la pregunta de nosotros es que, siendo uno de los órganos del Estado más criticados y cuestionados por varios sectores políticos y la sociedad en general, ¿cuál es la postura de ustedes sobre el Tribunal Constitucional y sus atribuciones? ¿Y qué reformas propondrían para evitar un poco el dilema llamado de la tercera cámara? Muchas gracias, Fernanda, y ahora va a partir esta vuelta Constanza Schönhaut. Ya. A ver, sobre el Tribunal Constitucional. Yo creo que vale la pena, y haciendo eco también de un planteamiento que viene haciéndose ya varias semanas Fernando Atria, creo que, compañero de lista, por cierto, creo que es interesante plantearse la verdadera necesidad de un Tribunal Constitucional. Y creo que tiene sentido en la medida en que la pregunta es respecto de quiénes estamos protegiendo la Constitución. Y la Constitución es expresión de quiénes también. Yo creo que hasta ahora, efectivamente, el Tribunal Constitucional ha servido como parte de un engranaje de la Constitución que heredamos de la dictadura, que precisamente ha impedido aquello que en la palabra anterior decía Cristóbal del Olio, que es permitir que los gobiernos gobiernen libremente. Efectivamente, le ha puesto trabas de todas las dimensiones para efectos de, a través de los quórum contramayoritarios, del Tribunal Constitucional como tercera sala, y en general como aliado de los poderes, o digamos de las versiones más hegemónicas, o de lo ejecutivo. Y en ese sentido, a mí, aparte de plantearme esa pregunta, que creo que es legítima, y también es una dimensión democrática de cómo vamos a entender nuestro sistema democrático hoy en día, en caso de que tuviéramos que requerir de algo así como un tribunal constitucional, un órgano que vele, digamos, por la protección de la Constitución, me parece que es fundamental primero cuestionarnos su integración. O sea, creo que hasta ahora lo que tenemos es un tribunal constitucional no solo que es integrado por designación, sino que además es en clave binominal, que también es parte de la dimensión de una política muy atrapada, que es la política de la transición, donde se buscan equilibrios entre dos grandes fuerzas, dejando afuera a gran parte de la diversidad político y social. Lo segundo, respecto a sus atribuciones, y ahí en cualquier caso me parece que es fundamental eliminar el control preventivo de constitucionalidad que hoy día existe. Y finalmente, me parecería relevante acotar, en cualquier caso, sus potestades para efectos de intervenir, y me gustaría mucho más que la acción, digamos, quien activara el Tribunal Constitucional fuera más bien a través de un ejercicio democrático, por ejemplo, de un grupo de ciudadanos o ciudadanas que consideran que aquí se está vulnerando, digamos, un principio constitucional, o eventualmente, como hoy día también ocurre, un grupo de parlamentarios, etc. Pero creo que aquí tiene que velar el principio democrático y entender que lo que tiene que permitir la Constitución, además de un marco general, es que la política ocurra y que por tanto la mayoría y la soberanía popular puedan expresarse a través de sus canales institucionales. Muchas gracias, Constanza. Seguimos en esta ronda con Constanza Juve. Gracias, Daniel. Mira, antes de pasar al... Gracias y también por la pregunta, Fernanda, y no la voy a evadir, sino que simplemente voy a poner algunas cosas en contexto, porque yo creo que el debate constitucional es demasiado serio como para decir cosas que no son ciertas. Primero, el Tribunal Constitucional no es una herencia de la dictadura, es del año 70 el Tribunal Constitucional, por tanto, si hay que echarle la culpa a alguien, echarle la culpa a Eduardo Frei Montalva. Lo segundo, el Tribunal Constitucional no impone los quórum contramayoritarios, eso está establecido en la Constitución, y por lo demás también es propio, digamos, de una serie de democracias modernas establecer quórums que son calificados, no es una cuestión exclusiva de la Constitución del 80. Ahora, yendo a la pregunta de Fernanda, respecto al Tribunal Constitucional. Primero, en relación con el rol que tiene el Tribunal Constitucional. Si uno, no sé si les gusta el fútbol, a los quienes nos están escuchando, pero el Tribunal Constitucional funciona como una suerte de árbitro. Es un VAR, si uno lo quiere llamar ahora, un VAR en el sentido de con B corta, ¿cierto? Finalmente dice, bueno, ¿se traspasó o no se traspasó las reglas del juego? Pensemos en un fondo en un partido de fútbol sin árbitro. ¿Qué pasaría en ese caso? ¿Se respetarían las reglas, creen ustedes, en un partido de fútbol? Sería difícil. Entonces, si el presidente se pasa de la raya o el Congreso se pasa de la raya, finalmente para eso está el Tribunal Constitucional. Y yo creo que es importante que si sobre todo estamos en un escenario de nueva constitución, esas reglas, ¿verdad?, se respeten. ¿Qué sacamos con tener una nueva constitución que probablemente va a tener un quórum más alto de reforma? Porque si no, no tiene sentido tener constitución. Para eso tengamos puras leyes simples y ya. ¿Qué sacamos con tener una cúspide de la pirámide que finalmente no va a haber nadie que se haga cargo de que esas reglas se respeten? Entonces, para mí creo que es importante mantenerlo. Respecto a lo de la tercera cámara, comparto la crítica, ¿cierto? Y lo importante es que el Tribunal Constitucional siga teniendo un rol negativo. ¿Y a qué me refiero con eso? A que diga, sí es constitucional, no es constitucional, pero que no, en el fondo, invente normas o que no invente reglas. O sea, eso creo que tiene que ser muy estricto.
Y lo tercero, respecto a los cambios, aquí comparto para que vean que uno siempre uno puede encontrar puntos de unión, aunque uno no lo crea, lo que decía Constanza respecto al cambio del sistema de nombramiento. Yo creo que es importante hacer un cambio ya respecto al sistema de nombramiento y uniformarlo. Hoy día son muy distintos los sistemas de nombramiento y el presidente de la República, cualquiera este sea, puede nombrar a dedo algunos miembros del Tribunal Constitucional. Y yo creo que tiene que existir el mismo sistema de nombramiento para todos los ministros del Tribunal Constitucional y que no existan 3 tipos de nombramientos distintos como existen hoy día. Y también creo que sería bueno hacer algunos ajustes a lo que son las atribuciones del control preventivo, particularmente lo obligatorio, que creo que no tiene mucho sentido, la realidad. Y creo que además sería importante poder reevaluar otras atribuciones, pero yo sí mantendría en términos generales el tribunal. Muchas gracias. Le doy la palabra a Cristóbal, que según entiendo es un eximio futbolista, así que podrá hacerse cargo de la analogía propuesta por Constanza. Así como eximio futbolista, no, pero me gusta interpretar a veces la vida a través de los ojos del fútbol, que a ti también, no sé. Oye, no, voy a hablar del control de constitucionalidad como principio, porque es muy buena la pregunta que se hace Constanza, esta idea de proteger de quién, ¿cierto? Yo lo pondría más o menos, no sé, esto va a sonar muy de manual, pero algo así como, la pregunta es si la Constitución, donde está aquello que nosotros consideramos definitorio de nuestra vida en común, donde están las reglas compartidas, puede protegerse a sí misma de mayorías contingentes, o se le va a exigir algo más, ¿cierto? Volvamos al fútbol, no se le va a exigir ganar 1-0 con un gol de rodilla en el minuto 94 para llevarse los puntos, sino que se le va a exigir ganar por lo menos por 2 goles, y generalmente las constituciones son contramayoritarias. El problema es que esta fue diseñada contramayoritaria por Bokover, no se presentó el rival, pero la idea es que la que vamos a redactar ahora pueda eventualmente pedir para su propia reforma un quórum mayor a una mayoría simple o incluso absoluta, ¿cierto? De hecho, no sé qué piensan la Constanza Juve y la Connie Schönhaus de esto, pero me cuesta pensar en constituyentes que arriben a ciertos acuerdos por 2/3 de la convención que después le pongan a la reforma un quórum menor al que a ellos les costó alcanzarlo. Entonces me explico, o sea, como que humanamente veo poco posible que los constituyentes le bajen el quórum a lo que a ellos les costó conseguirla para ponerse de acuerdo. De hecho, con Fernando una vez también me comentó algo, es algo que uno más o menos lo podía intuir. Entonces esa es la pregunta. ¿Requerimos algo así como un control de constitucionalidad en principio? ¿Debe protegerse la Constitución de mayorías contingentes? Y yo a eso tengo una respuesta favorable. Ahora, ¿cómo se encarna institucionalmente? Cuestión abierta. Si me van a decir que esto va a ser una sala adicional de la Corte Suprema, justamente para evitar los problemas de los nombramientos políticos cuoteados, si tú me vas a decir que esto va a ser como hoy día están proponiendo algunos como Baza y Viera, que interesante esto del constitucionalismo débil, que tiene una cierta deferencia a la democracia, pero igual puede hacerle ver a veces los problemas de constitucionalidad de las leyes, y en específico me parece que a nivel del control preventivo, como dice la Connie Schönhaus, me parece que ya hay harta agua en la piscina para eso. He leído hasta el documento horizontal proponiendo eliminarlo, y de nombramientos pareciera que también hay un problema evidente de legitimidad en la manera en que hoy día se produce esa tercera cámara. Así que, en principio, yo estoy a favor de lo que los gringos llaman este judicial review, de que la Constitución pueda protegerse a sí misma de mayorías contingentes, pero estoy completamente abierto a las distintas formas institucionales que pueda encarnar ese principio. Muchas gracias, Cristóbal. Constanza Schönhaus, si quiero ocupar tu minuto de réplica. Sí, yo quiero hacer mi minuto de réplica también con una analogía futbolística. O sea, primero aclarar, para que pongamos todos los elementos sobre la mesa. Yo estoy hablando de el distinto engranaje que tiene la Constitución actual para efectos de impedir que quienes gobiernan lo puedan hacer a través de mayorías. Correcto. Dentro de eso están los quórums contramayoritarios, además de eso, no dentro de eso mismo, además está el Tribunal Constitucional, para que aquí no solo hay una abogada aquí en el espacio, somos varias, así que ojo con eso. Y lo segundo es que yo creo que la pregunta interesante de hacerse, y que me parece muy interesante que Cristóbal también le plantee, porque al final la pregunta es, bueno, ¿de quién estamos protegiendo la Constitución?
Y yo creo que esa es la pregunta que tiene que estar en el centro, porque en la analogía que hace Constanza Juve, efectivamente, ¿quiénes son los que ponen las reglas del juego en un fútbol? Y que les da las instrucciones al árbitro. ¿A quién le rinde cuentas el árbitro? ¿Le rinde cuentas a los jugadores de la cancha de fútbol o le rinde cuentas a la FIFA? ¿Qué pasa si en un partido de fútbol, como muchas veces uno lo hace en una pichanga, dice, no, ¿saben qué, chiquillos? Pongámonos entre todos de acuerdo, y a pesar de que estas son las reglas universales del fútbol, vamos a decir que aquí la pelota no sale. Chocan la pared y siguen juego. ¿Por qué no vamos a poder hacer eso si es que somos la mayoría de los que estamos jugando? Entonces creo que desde la propia analogía futbolística, uno también se puede cuestionar, bueno, pero ¿a quién está, digamos, resguardando este control constitucional? ¿A quiénes responden las reglas y quiénes tienen derecho a cambiarlas? Y yo creo que ahí hay una dimensión interesante para poder dar la discusión, y por eso es que a mí me parece interesante plantearla sobre la mesa, para que no demos, digamos, por hecho cuestiones que no necesariamente son pertinentes. Yo obviamente hoy estoy abierta a esta discusión en los términos que lo plantea Cristóbal, sin que termine siendo una imposibilidad para la democracia, pero creo que son preguntas interesantes para darse en el debate constituyente. Muchas gracias, Constanza. Constanza Juve, si quieres responder, Sí, comentar. brevemente, una cosa respecto a Constanza y otra cosa respecto a Cristóbal. Respecto a Constanza, yo simplemente anoté aquí literal lo que dijiste, entonces por eso traté de aclarar lo literal que se señalaba acá, que era imponer quórums contramayoritario en circunstancias que el Tribunal Constitucional no lo hace, ¿no? Ahora, frente a la pregunta que yo creo que lo plantea Cristóbal y lo plantea Constanza, ¿para qué está la Constitución? Quizás si volvemos como al origen, la Constitución está para limitar el poder. ¿Ah? Y por eso se divide el poder en distintas cajas separadas, Ejecutivo, Congreso, Poder Judicial. Después ya, a partir de los años 20 en adelante, también controles externos, como sería la Contraloría, el Tribunal Constitucional, precisamente para poder controlar estos otros poderes. ¿Y para qué se hace eso? Para resguardar los derechos de las personas. Entonces, finalmente, cuando uno habla del árbitro, ¿cierto?, en las reglas del juego, precisamente a lo que apunta es a poder proteger ciertos derechos básicos de las personas. Y es por eso que yo creo que es importante, ya sea el Tribunal Constitucional u otro órgano, pero me parece que el Tribunal Constitucional, en términos de lo que es la tendencia mundial, tener un organismo especializado me parece muy importante, ¿no? Y si uno va viendo cómo los países normalmente van cambiando y van teniendo organismos especializados que controlan precisamente la constitucionalidad para evitar que las autoridades pasen a llevar sus atribuciones. Si eso es, evitar que las autoridades no sobrepasen sus atribuciones. ¿Para qué? Para protegernos a todos nosotros. ¿Sí? Uno siempre vuelve al centro y a lo básico, ¿no? Y hay algo que decía Cristóbal respecto del documento horizontal. No es cierto. Lo que pasa es que el documento horizontal dice que se elimina el control preventivo, pero en realidad es como una especie como de con letra chica. ¿Y por qué es así? Porque resulta que lo que propone el texto horizontal es que se elimine el control preventivo, pero se utiliza una especie como de control ex post, es decir, una vez que se publica la ley, o mejor dicho, cuando ya se despacha la ley, ahí poder hacer un control. Que en realidad, claro, no es preventivo porque ya se despachó la ley, pero en estricto rigor tampoco es una vez que la ley está publicada, que es el mismo, entiendo, la misma propuesta que hizo un grupo de constitucionalistas desde el Partido Comunista hasta la UDI, que proponía esto, eliminar el control preventivo, pero en realidad antes que la ley se publique, igual se hace un control. Entonces creo que es importante ver que al final no es un control preventivo, pero en realidad sí lo termina haciendo, ¿no? Cristóbal, no sé si quieres responder eso. Sí, no, tiene razón. Aquí es que tengo el documento de Bobli, que tú sabes que yo duermo con él. Por supuesto, como la Biblia. Como la Biblia. No, pero es que está bien, está bueno. Hay cosas interesantes acá. Me parece que tienes razón. Sí, efectivamente, dice eliminar el control preventivo obligatorio de las leyes, y después agrega este reemplazo del control preventivo por un control represivo racionalizado. Y ahí está ese intervalo que dices tú entre la promulgación y la publicación. Sí, tienes razón. Nada, eso. No tengo nada que agregar aquí al respecto. Muchas gracias, Cristóbal. Le damos entonces la palabra al movimiento Crea Uandes, que va a formular la cuarta pregunta de este conversatorio debate. ¿Se escucha bien? Sí. Ya. Bueno, dado que estamos en un contexto de estudiante universitario, quería preguntarle a usted sobre un tema que, de no mantenerse, podría afectarnos directamente a nosotros como estudiantes de una universidad privada. ¿Qué proponen en materia de educación universitaria? ¿Van a defender la libertad de las personas para iniciar un proyecto educativo privado como lo es esta universidad? Perfecto. La primera en esta ronda va a partir Constanza Juve. Pero para entenderte bien la pregunta, si la puedes aclarar un poquito más, cómo el tema de la libertad va a poder tener este tipo de instituciones, como sería la Universidad de los Andes, ¿eso así lo preguntaste, Alfonso, para poder entenderlo bien? ¿Sí?
Bueno, sí, yo voy directo en el fondo al hueso. Para mí, la libertad de enseñanza, que implica no solo la libertad de cátedra, sino que también la libertad para organizar, mantener y administrar establecimientos de educación, que pueden ser tanto de educación escolar como educación superior, es muy importante. Y eso implica también la diversidad de proyectos educativos. Y para mí la diversidad de proyectos educativos es clave, me parece que es esencial poder mantenerlo y poder tener ese margen, ¿verdad?, de acción y esa protección. Eso obviamente viene acompañado también de un derecho social, como sería el derecho a la educación, que es importante de poder también resguardar y de resguardar de manera efectiva, no como está hoy día en la Constitución actual. Yo ahí también le metería el cambio bastante claro, de mandatos al legislador bastante específicos, pero instituciones como la Universidad de los Andes, que claramente tiene una misión, versus también otro tipo de universidades o institutos profesionales o centros de formación técnica que tienen vocaciones distintas, con misiones distintas. Me parece que con las regulaciones que obviamente están establecidas en la ley, me parece esencial poder mantenerla y poder defenderla. Y para mí eso va a ser uno de los temas centrales en caso de ser electa. No requiero mucho más tiempo que para eso. Espero haberte contestado con eso de manera directa a la pregunta. Muchas gracias, Constanza. Cristóbal. Bueno, a esto es lo que yo me refería con la subsidiariedad de manera bien entendida, ¿cierto? Pero como ya estoy cachando que ese concepto está viviendo un descalabro reputacional, probablemente hablemos de autonomías comunitarias o busquemos algún otro concepto, pero la idea es que obviamente las distintas expresiones respecto de, voy a poner aquí muy rolsiano, de cómo se interpreta la vida buena, tengan la posibilidad de manifestarse a través de las distintas posibilidades que les otorga la libertad de asociación. Y eso va desde clubes deportivos, clínicas, universidades, etc. De hecho, si yo fuera dirigente mapuche, probablemente trataría de ocupar la subsidiariedad a mi favor y decir que también la autonomía política podría ser una especie de interpretación de la subsidiariedad. Pero bueno, esta idea de las autonomías comunitarias me parece que es súper interesante porque de alguna manera desafía el cargo que vuestro amigo Joaquín García Huidobro creo que le lanza al liberalismo, esta idea como de estatismo individualista, que todo tiene que ser o a nivel de la mónada aislada o todo tiene que ser a nivel de proyecto estatal. Este es el que permite, obviamente, la densidad de la sociedad civil, sin evitar la pregunta relevante, que es ¿cuántos espacios de este tipo necesitamos compartidos para que exista un nosotros? ¿Cierto? Un nosotros más allá de una balcanización de proyectos y de vocaciones, como las llamó, me gustó esa expresión que ocupó la Connie Juve. Si existen vocaciones distintas, ¿cuánto de esa fragmentación, cuánto de esa balcanización? Hay algunos que consideran que de eso se trata, ¿cierto? Cucatas creo que dice que el liberalismo se trata básicamente, las sociedades liberales, de ser un archipiélago y se respeten las distintas autonomías de los distintos grupos. Pero me imagino que también vamos a querer que hayan espacios comunes. Me parece que la pregunta entre cuáles son esos espacios comunes en los cuales vamos a obligar el encuentro, como decía un amigo mío, y cuáles son los espacios en los cuales vamos a permitir la diferencia de esas vocaciones distintas, es una gran pregunta. Ahora, me da la impresión, y con esto termino y puedo estar equivocado, de que en el mundo más cercano a lo que podríamos llamar la izquierda, y la Connie me puede corregir, no existe una voluntad de suprimir la diversidad de vocaciones distintas, de maneras de ver el mundo. No creo que vayan a, ¿cómo se llama?, suprimir el colegio, o sea, la Universidad de los Andes por ser Opus Dei o la otra por ser masona. Yo creo que lo que ellos están buscando hacer, y aquí estoy tratando de interpretar, es que si bien pueden haber vocaciones distintas, no puede pasar que billeteras distintas de alguna manera garanticen el acceso a unas y no a otras. De hecho, si interpreto bien la propuesta de derechos sociales y la idea del régimen de lo público de Fernando Atria, el problema nunca ha sido que no pueda haber provisión privada de este tipo de bienes, ¿cierto? Derechos sociales como educación, sino que el problema es cuando la provisión privada está sometida a reglas de mercado. Entonces creo que ahí el problema, en estricto sentido, para ese mundo de izquierda no tiene tanto que ver con las diferentes vocaciones, y llamémoslo ideológicas o de maneras de entender el mundo, las distintas cosmovisiones,
sino que tiene más que ver con si es que todos pueden acceder sin importar los números de la cuenta corriente. Esa es la impresión que me da a mí. Estoy tratando de mapear el problema antes de tener una decisión al respecto. Gracias. Muchas gracias, Cristóbal. Constanza Schönhaut. Sí, tomando el hilo de Cristóbal, que creo que vas por buen camino en ese estudio de la a ver, yo creo que la discusión sobre educación, yo vengo del movimiento estudiantil, desde ahí partí involucrándome en política, por tanto eso también es uno de los temas que más me ha movilizado durante toda la vida, y yo creo que ahí el debate es mucho más complejo, digamos, que simplemente decir, van a permitir que haya universidades públicas o no. Y creo que es complejo precisamente porque la primera discusión que está de por medio tiene que ver con el paradigma respecto a los derechos sociales en general, a la educación en particular, y cuáles son los objetivos o las funciones que nosotros creemos que cumple la educación en la sociedad. Y desde ahí entonces, que por ejemplo para mí, no es comprensible que pensemos que la educación puede estar regida por criterios de mercado. Y cuando hablamos de criterios de mercado es, digamos, que cada quien puede acceder a bienes, en este caso la educación, según la cantidad de plata que tiene en la mano, y el estándar o la calidad de esa educación que tenga también va a depender si es que tiene poquita o mucha plata. Esa lógica de mercado yo creo que es la que hay que sacar al momento de hablar de educación. Lo mismo con el lucro. Sin ir más lejos, digamos, tenemos una gran empresa transnacional, Loret, que llegó, fundó universidades, lucró todo lo que quiso, y cuando dejó de rendir, se fue y dejó a miles de estudiantes abandonados. Esa realidad, esa dinámica de mercado no puede existir en la educación, y le ha hecho gran daño, en general, yo creo, a las generaciones que hemos tenido que vivir esta realidad. Y por tanto, yo creo en general en la idea del enfoque de lo público, y con esto quiero ser muy clara. Lo público para mí no es lo mismo que estatal, y por eso es que esto no es como una disputa entre un Estado monstruoso que quiere tener control de todo lo que piensa la gente versus los proyectos individuales, sino que tiene que ver con una dimensión donde ponemos ciertos estándares comunes. Si uno mira cuáles son los límites para abrir un colegio en la Constitución actual, es como cualquier persona puede abrir colegios siempre que no implique vulnerar la seguridad nacional, la moral o las buenas costumbres. Esos estándares yo creo que hay que elevarlos. Y si hay proyectos, digamos, autónomos, diversos, que puedan, digamos, contribuir a la educación bajo estándares democráticos comunes, para mí es fundamental. Y ahí también, y con esto termino, la pregunta es entonces, bueno, ¿el Estado a quiénes financia? ¿Va a financiar todos los proyectos individuales o va a financiar aquellos que cumplen con ciertos estándares? ¿Va a financiar una universidad, por ejemplo, X, que tiene censura, digamos, o no promueve, o no tiene en sus bibliotecas diversidad de visiones sobre algunas cosas, o que tiene una visión unívoca respecto de, qué sé yo, la religión, o que discrimina, digamos, a estudiantes según de dónde vienen? Esos proyectos educativos, por mucha libertad que tengan, ¿debiesen ser financiados por el Estado? Mi impresión es que no, que el Estado solo debiese financiar proyectos que por mucho que puedan ser autónomos, individuales y por fuera de lo estatal, tengan y contribuyan a la versión democrática y de calidad, que es lo que el Estado al menos tiene que garantizar. Y yo creo que ahí entonces hay que armar este puzzle, pero va por esa dimensión al menos el debate que a mí me convoca ahora. Muchas gracias, Constanza. Constanza Juve, si quieres ocupar tu minuto de réplica o de comentario. Solamente quizá aclarar un punto. Hace unos años atrás se discutió en el Tribunal Constitucional precisamente, ¿cierto?, una glosa presupuestaria en la cual solamente se le daba gratuidad a quienes estuvieran en ciertos establecimientos, a alumnos que fueran de la misma situación socioeconómica, pero que fueran a ciertas instituciones. Y el Tribunal Constitucional en ese minuto, por eso me refiero que lo que hace es proteger muchas veces lo que son los derechos de las personas. El Tribunal Constitucional dijo que esa glosa discriminaba arbitrariamente, porque en vez de pensar en el alumno, que estaba en la misma situación socioeconómica que otro, estaba pensando en la institución a la cual se iban esos recursos. Yo creo que esa es finalmente la gran diferencia que tenemos los sectores políticos. Por lo menos para mí, lo importante es el alumno, no la institución donde va el alumno. Y lo importante es que esa institución cumpla con ciertas regulaciones. Constanza decía que las únicas limitaciones para abrir el colegio son ciertos conceptos como las buenas costumbres. A eso me refería yo antes con que todos los derechos tienen limitaciones. Y la realidad es que las limitaciones para abrir colegios no tienen que ver con esos conceptos, tienen que ver con lo que está en la ley, porque precisamente la ley lo que hace es limitar ese tipo de derechos. Por lo tanto, si uno cumple con los establecimientos que están establecidos en la ley,
no hay problema para abrir el colegio, pero son requisitos bastante más grandes de lo que pareciera. Lo mismo respecto a las universidades, lo mismo respecto de los institutos profesionales, de los centros de formación técnica. Muchas gracias, Constanza. Cristóbal. Estaba pensando en casos en los cuales yo obligaría, por así decirlo, el encuentro epistémico en este caso, y trataría de forjar ese nosotros a partir de ciertos mínimos. Estaba pensando en el currículum mínimo. Esta es una conversación que he tenido, que tuve de hecho con Álvaro Fischer. Ustedes saben que Álvaro Fischer es un fanático evolucionista, pero al mismo tiempo también liberal, ¿cierto? Tiene un libro que se llama Naturaleza Liberal, donde trata de juntar estas dos cosas. Y a él una vez le preguntaron en el The Clinic, ya, ¿y si un grupo de papás quiere que sus hijos no estudien Darwin, sino que estudien creacionismo? Estudien que Dios creó el mundo en 7 días, en 6, técnicamente. Él ahí le gana su parte más libertaria y dice, sí, todo ok con eso. Y ahí yo probablemente me inclino por la posición contraria. Yo creo que los niños tienen derecho a recibir una educación que en algunas cosas les presente el estado del arte. Así que en ese caso, por ejemplo, sería más interventor, si es que uno tiene que elegir un apelativo. Pero en otros casos, estaba pensando en la definición de derechos sociales alternativa a la de Fernando, porque la de Fernando ya más o menos ya la de derechos sociales más influyente en el último tiempo en la izquierda tiene que ver con que el derecho social se define por su descomodificación, ¿cierto? Se define cuando tú lo sustraes del ámbito del mercado. Y por lo tanto puedes tener un proyecto distintivo, vocacional, una línea editorial distinta, una clínica privada, una universidad de una cierta confesión religiosa, pero no puedes cobrar por sobre la subvención, ¿cierto? El Grange podría existir en educación secundaria, pero no podría cobrar más allá de la subvención, porque básicamente haría que terminara, por así decirlo. Pero bueno, da lo mismo lo empírico acá. Lo interesante es que hay una definición de derechos sociales alternativa, que me parece súper interesante echarle un vistazo, que es la más cercana a Daniel Brieva, a Andrés Velasco, que es esta idea de que un derecho social es un acceso garantizado a un cierto estándar de calidad, ¿cierto? Un estándar que te permita los objetivos que estás persiguiendo con ese derecho social. En el caso de educación, que las personas no solamente tengan capacidades para elegir qué vida quieren vivir y tener por lo menos la posibilidad de la autonomía, si después quieren elegir una vida no autónoma es cuestión de ellos, que tengan ciertas competencias cívicas para participar en la discusión pública y que puedan ser tratados como iguales en la comunidad, ¿cierto? Si es que se lograran esos objetivos desde el punto de vista de una educación que pueda ser privada e incluso cobrar, ahí me hago la pregunta, con la definición de Brieva, ¿podría existir como derecho social? Coexistir mercado y derecho social. En la de Atria no. No es también importante tenerlo en cuenta. O sea, hay definiciones alternativas de derechos sociales que apuntan a objetivos similares. Muchas gracias. Constanza Schondhaut, ¿quieres agregar algo? Sí, muy breve. O sea, cuando yo hago alusión a cuáles son las limitaciones que plantea la actual Constitución, es precisamente porque yo soy candidata a la constituyente, por tanto me interesa que en la nueva Constitución avancemos y no le dejemos eso solo a la legislación. Para mí es fundamental que cuando hablemos de educación y en general de derechos sociales en la Constitución, lo podamos hacer desde un paradigma donde efectivamente estemos poniendo en el centro, por un lado, la necesaria garantía, digamos, que el Estado tiene que darle a todo estudiante de que puede acceder a ciertos estándares para su formación, pero que además contribuya a que la plata, que es de todos los chilenos y chilenas, que es aquella que eventualmente va a financiar el proyecto educativo, lo haga también entendiendo la función social que cumple la educación, la libertad de cátedra y la libertad de generación de conocimiento. Y eso porque también cuando uno habla de universidades hablamos de un espacio donde en lo que se trata de hacer es ir en búsqueda de las verdades que van avanzando a lo largo de nuestra historia. Por tanto, yo no me podría imaginar, por ejemplo, y por eso creo que estos límites son importantes discutirlos ahora y no solo delegarlos a el próximo Congreso Nacional, respecto de, bueno, estamos disponibles, por ejemplo, a financiar universidades directa o indirectamente que eventualmente generen censura respecto de ciertos conocimientos por que no cumplen, digamos, con los dogmas de ese proyecto educativo. Y para mí esa respuesta es no. Yo creo que hay que, digamos, abrir y que hay estándares mínimos para eso. Y obviamente que si uno quiere asegurar una formación de calidad para cualquier estudiante de Chile, obviamente que importa cuáles son las instituciones que le está ofreciendo Chile. Y por eso es que no es solo una discusión apartada, sino que tiene que darse, digamos, de manera holística.
Muchas gracias, Constanza. Le damos la palabra al grupo Alternativa Libertad, que va a formular su pregunta en esta ocasión. Hola, buenas noches. Primero, darle gracias en nombre de Alternativa a todos los candidatos invitados, a nuestro moderador Daniel. Y quisiera comenzar la pregunta comentando que durante poco más de 200 años de esta República chilena, se ha dicho muchos políticos a lo largo de la historia que Chile está acostumbrado a gobiernos fuertes. Y actualmente Chile tiene una república presidencialista, un sistema presidencialista que ha sido criticado muchas veces o apoyado, ha sido tachado de hiperpresidencialista. Y en base a eso me gustaría preguntarle qué sistema de gobierno es el adecuado para el Chile de hoy y por qué, claramente. Eso, muchas gracias. Muchas gracias. Esta pregunta la va a partir por tanto Cristóbal Belolio, que ya había adelantado algo entre medio de una pregunta, así que aquí te da la oportunidad, Cristóbal, de explayarte. Gracias. Sí, yo me he ido persuadiendo racionalmente en el último tiempo de las bondades del parlamentarismo, no solo en el papel, sino que pensando en la realidad política chilena. Creo que lo que necesitamos son gobiernos efectivos, que no es lo mismo que fuerte en el sentido de autoritario, gobiernos que hagan la pega, gobiernos que gobiernen. Y para que eso ocurra, necesitas gobiernos de mayoría. Y con el fraccionamiento del paisaje político chileno, que me da la impresión llegó para quedarse, va a ser cada vez más difícil que un presidente elegido con el sistema actual pueda obtener mayoría para gobernar y para sacar adelante su agenda. De hecho, presidentes con muy baja popularidad, como le ocurre hoy día a Sebastián Piñera, finalmente hace que la gente de su propia coalición termine votándole en contra. Es decir, no tiene ninguna capacidad de gobernar. Su problema, es decir, el problema del presidencialismo en Chile no es que pueda ser muy autoritario, muy cesarista, muy o'higginiano. El problema del presidencialismo en Chile hoy día es que es inefectivo, es muy débil, no gobierna. Y me parece que la única manera matemática de asegurar gobiernos de mayoría es con un parlamentarismo, es decir, que elijamos parlamentarios y que veamos en el Congreso ex post cuál coalición de mayoría se arma. Además, los sistemas parlamentarios navegan mejor en las crisis, y me da la impresión de que crisis vamos a empezar a tener cada vez más. Navegan mejor las crisis en el sentido de que cae el gobierno, cuando hay censura constructiva y se escoge otra mayoría, pero no cae el sistema. En Latinoamérica estamos acostumbrados a que cuando hay crisis aparecen unos señores de verde olivo de lado a lado y terminan con el asunto de manera cruenta. Me gusta la idea de los ministros parlamentarios, otra cosa es con guitarra y tienen legitimación democrática. Hoy día nos enteramos de quiénes son los ministros en Caburga, básicamente, y los amigos del presidente o la presidenta. Y yo sé que esto puede ser contracultural, pero ayuda a fortalecer los partidos, que creo que es lo que necesitamos. Hay gente que dice, pero es que la calidad de los parlamentarios es muy mala. Bueno, ahora los mejores van a tener que entrar adentro, porque no van a poder esperar a que los llamen para ser ministros. Porque la gracia del parlamentarismo, a diferencia de lo que la gente cree, no es más poder al Congreso en desmedro del presidente, es que el Parlamento mismo escoge de su riñón un ejecutivo, elige un primer ministro que forma gobierno ahí mismo, fortalece a los partidos, incentiva a gobiernos moderados. Eso últimamente me tiene, se lo leí el otro día a Bruce Ackerman, me puse a echar un vistazo y efectivamente así. Es muy poco probable que en un sistema parlamentario Pamela Giles pueda ser la próxima la próxima presidenta de la República. Necesitas una trayectoria de validación de tus pares, de trabajo colectivo, de capacidad de articularte también ideológicamente y llegar al centro, porque necesitas el 50+1. Me gusta además la idea de un primus inter pares, esta idea más colegiada de hacer política, que no depende solamente del estado de ánimo de una sola persona. Y además, guinda de la torta, la literatura rebate el mito de que sea más irresponsable fiscalmente, y por el contrario, tienen mejores índices en materia de performance económica. Así que por todo eso me convencí parlamentarismo. Muchas gracias, Cristóbal. Estoy a punto de persuadirme, pero todavía me falta un poquito. Constanza Schoenhout. Me encantó. Ya, yo voy a ir muy brevemente un poquito más allá. Yo también me inclino más bien por un sistema, un régimen de gobierno lo más parlamentario posible, que vayamos avanzando en esa dirección, básicamente porque a mí me interesa que el debate sobre el sistema político en general tenga como un eje rector la distribución del poder. Y creo que en la medida en que pasamos de un hiperpresidencialismo a un espacio donde hay mayor equidad y contrapeso respecto a dos poderes relevantes para efectos de llevar adelante políticas de Estado, me parece que eso es fundamental. Pero creo que eso, y me gustaría como desglosar un poquito más la discusión, a propósito, además del régimen de gobierno, para mí es clave que eso esté y vaya de la mano, digamos, con otros elementos de distribución de poder
como para mí, por ejemplo, significa avanzar hacia una Cámara única en términos legislativos, como significa avanzar hacia ciertos grados de autonomía regional, de autonomía local y de autonomías también a pueblos originarios, de manera de ir distribuyendo el poder por todo el territorio, en el marco también de proyectos nacionales, que eso, digamos, no tiene por qué ser contradictorio. O sea, toda esta dinámica, por ejemplo, de lo que hablábamos antes respecto a un proyecto o a una planificación, a una proyección de derechos sociales, puede ir de la mano con que vayan teniendo adaptabilidad, digamos, su ejecución a propósito de las autonomías que se le entregan en términos presupuestarios, culturales, políticos y también administrativos a cada una de las regiones. Y por último, creo también que una forma de distribución de poder y que debiese fortalecer también un sistema de gobierno más parlamentario que otra cosa, es a través de mecanismos de democracia participativa y mecanismos de democracia directa para la ciudadanía. Y por ejemplo aquí yo creo que la idea de los plebiscitos son asuntos clave, lo mismo respecto a iniciativas populares de ley, iniciativas revocatorias de ley, por ejemplo, que creo que son asuntos que permiten mantener viva la democracia, mantener activa la ciudadanía y no demorarnos, como en nuestro caso, 30 años para poder tener un plebiscito que nos permita, en este caso, cambiar la Constitución. Muchas gracias, Constanza. Constanza Juve. Y yo, primero, antes de exponer, disculpe, pero por la hora yo me tengo que ir relativamente loco porque tengo que hacer un par de llamados y ya son las 10:30, después se va a volver demasiado tarde, así que relájate, tenemos un mes más, Connie. Sí, bueno. Yo creo que vamos a hacer, Daniel, una pregunta más del público y estaríamos. Perfecto. Bueno, a ver, respecto al sistema de gobierno, yo comparto con Cristóbal. A mí, en teoría, el que más me gusta es el sistema parlamentario. Para quienes quizás no estén tan interiorizados respecto al régimen de gobierno, si son fanáticos de las series como yo, la serie Borgen es una gran expresión de eso, ¿cierto? Sí. El sistema parlamentario, ¿por qué tiene mucha bondad? El sistema alemán, por ejemplo, que es el que más me gusta a mí, porque tiene ciertas maneras de poder evitar la ingobernabilidad, ¿ya? El sistema inglés es parlamentario, a mí particularmente me gusta mucho el sistema alemán. ¿Y por qué es más virtuoso en teoría? Es más virtuoso porque permite salir más fácil de las crisis políticas e institucionales, ¿ya? Particularmente las crisis políticas. Entonces es menos propenso a los quiebres, para ser bien clara, es menos propenso a los golpes de Estado, ¿eh? O a las caídas de presidente. Permite salir más fácil de la crisis porque cuando hay crisis política se arma otro gobierno. ¿Eh? Se arma mayoría y se arma otro gobierno. El sistema alemán es muy virtuoso en eso, porque no solamente exige que haya mayoría para votar el gobierno, por así decirlo, sino que además exige que haya mayoría para tener un gobierno alternativo, de tal manera de evitar que haya un tiempo en que no haya gobernante. Eso se llama voto de censura constructivo. A mí en teoría me gusta mucho el sistema parlamentario. Sin embargo, creo que para Chile es muy difícil de implementar. Culturalmente hablando, acá hay constitucionalistas y particularmente también politólogos o sea, que opinan bastante sobre estos temas y que tienen mucho conocimiento respecto al sistema electoral. Yo particularmente cito mucho a Arturo Valenzuela, que es actualmente profesor de Georgetown, es chileno, y es asesor de Joe Biden. Y él es un fanático del parlamentarismo, probablemente igual que Cristóbal y yo, que le gusta mucho el parlamentarismo. Pero él también opina lo mismo que yo en ese sentido, de que para Chile es muy difícil. ¿Qué es lo que yo propondría? Yo propondría parlamentarizar el presidencialismo. Y creo que esto no es un asunto de principio, a diferencia de otros temas. Creo que el tema de gobierno son temas que ya no tienen que ver con posiciones necesariamente ideológicas o políticas. Yo creo que podemos lograr llegar a acuerdos en esto, porque no hay un tema de principio. Yo creo que hay que buscar el traje que mejor le convenga a Chile. Y en ese sentido, a mi juicio, creo que es bueno parlamentarizar el presidencialismo. ¿Y qué significa eso en la práctica? Importar algunos mecanismos, algunas herramientas del parlamentarismo y tratar de introducirlo en el presidencialismo de tal manera de ir transitando de a poco, gradualmente, hacia el parlamentarismo. Comparto con Cristóbal, creo que es el mejor sistema. Sin embargo, creo que es muy difícil hacerlo de golpe y a Chile le hacen mal los Transantiago. El cambio como de 0 a 100, los quiebres, digamos, le hace muy mal a Chile, pero creo que el cambio gradual podría ayudar, generar mecanismos de cooperación, sin terminar con el control, por supuesto, pero mecanismos de cooperación y colaboración entre el presidente y el Congreso. Hoy día eso no se ve. Hoy día el sistema electoral, por ejemplo, mezclado con la elección conjunta, hace que se genere una parálisis institucional, hace que se genere un gobierno dividido, y yo creo que tenemos que meterle mano a muchos mecanismos institucionales para que finalmente la cosa ande. Eso por mi parte, puedo profundizar si quieren un poco más, pero... Perfecto, sí.
En honor al tiempo, en lugar de la réplica, voy a tomar una pregunta del público que prolonga un poco esta para que también ahí puedan ir haciéndose cargo, seguir discutiendo. Que una pregunta que hace Catalina Olavarría, que Constanza Schönhaus tocó al pasar, ¿no? Dice ella que recientemente se ha puesto sobre la mesa la discusión sobre si Chile debería tener un congreso con una o dos cámaras, cuál es su postura como candidato. Y a esto yo le agregaría algo que Constanza Juve acaba de mencionar, además de esta vieja discusión en teoría política entre unicameralismo y bicameralismo, respecto al sistema electoral, ¿no? ¿En qué manera todo esto dialoga o no con el actual sistema electoral, o habría que entrar a modificarlo? ¿En qué medida? Porque el problema del sistema político es que es como un conjunto, no sé, que uno toca una pieza por aquí, implica tocar otras por allá, etcétera, etcétera. No sé cómo ven ese problema. Partimos ahora por Constanza Schönhaus. Sí, yo efectivamente soy de la idea de que debiésemos avanzar hacia una cámara única, por varias razones. Creo que no se justifica la bicameralidad, digamos, en la distribución, digamos, tanto por el tamaño de nuestro país como por la falta de distribución de poder que existe, ¿ya? Eso por un lado, no necesitamos, digamos, una cámara que aúne, digamos, ciertos gobiernos, como ocurre mucho, digamos, en los modelos federados, por ejemplo. Pero además porque creo que también en Chile en particular esta idea de la doble cámara tiene un poquito como de resabios oligárquicos, donde están los representantes del pueblo, como comúnmente se llaman, y los que saben, ¿ya? Y yo creo que eso tenemos que empezar a democratizarlo, y democratizarlo para mí es establecer con claridad que los representantes del pueblo tienen que tener la responsabilidad, los deberes la responsabilidad, los deberes y las facultades para efectos de cumplir plenamente su labor de representación como debiese serlo. Creo que esto no se trata de esta discusión que se va tomando muchas veces el debate público sobre si hay buenos políticos o malos políticos. Creo que tenemos que hablar de la institucionalidad política, y por eso es que creo también que si vamos a avanzar hacia una cámara única, es fundamental replantearnos también el modelo de diputaciones, digamos, del rol de los diputados o de los representantes, su rol, digamos, legislativo y de representación y de trabajo territorial también. Y lo último que diría respecto a la Cámara Única es que, no, creo que eso era. Por ahí me quedo. Perfecto. Constanza Juve. Sí, a ver, bueno, dos cosas. La primera, no, yo creo que, a ver, no es un resabio oligárquico el tema del bicameralismo, cosa de mirar nomás los países del mundo, la mayoría tiene dos cámaras. Lo importante respecto a las dos cámaras, yo creo, y de hecho es un poco contradictorio lo que dice Constanza, dice más distribución del poder, al revés, pues, precisamente te distribuye más el poder el hecho de tener dos cámaras. Lo que sí es importante, ¿cierto? Y esto lo que sí es importante es de que las cámaras tengan un rol distinto. Eso yo creo que es muy importante poder mantener, y que ahora se ha ido como que se han ido mimetizando de alguna manera, como que el Senado tenía una representación, por ejemplo, geográfica versus la representación, que lo decía muy bien Constanza, poblacional, ¿cierto? Que era la Cámara de Diputados. El Senado es, comillas, menos política que la Cámara de Diputados, que cumple un rol de fiscalización más efectivo respecto al gobierno. Y yo creo que ahí es importante hacer esa distinción entre una cámara y la otra. Si tenemos dos cámaras que son iguales, finalmente, o que cumplen los mismos roles, claro, no tiene ningún sentido tener dos cámaras. Pero yo sí creo que es bueno en el proceso reflexivo, el doble filtro. Sí me parece que es bueno evitar, ¿verdad?, lo que sería la tiranía de la mayoría circunstancial del momento, y que haya una doble mirada de las cosas, en la medida que sean dos cámaras que sean distintas, que tengan de alguna manera una representación no distinta respecto a que no sean votadas. Las dos tienen que ser votadas, por supuesto, democráticas, etcétera, pero sí que cumplen un rol diferente, porque si no, no le veo ningún sentido, y ahí lo comparto. Si finalmente cumplen el mismo rol, me refiero a que las dos van a terminar representando por un criterio poblacional y no una geográfico y el otro no. Bueno, no tiene ningún sentido tener dos. Pero tomo el punto de lo que decía Daniel. Acá es importante, respecto al régimen de gobierno, darse cuenta de que no puede ser entrar a picar un engranaje y empezar como a solucionar de a poquitito el problema. Hay que armarlo de cero y ver bien que cada punto va a influir en el otro, ¿ya? Por ejemplo, el sistema electoral. El sistema electoral no es un tema que sea constitucional, pero juega un papel constitucional importante, y por lo tanto en el diseño del régimen de gobierno, si va a ser parlamentario, si va a ser semiparlamentario, semipresidencial, si va a ser presidencial, es muy importante el factor del sistema electoral. ¿Qué tipo de sistema electoral vamos a tener? ¿Va a haber elecciones conjuntas o no? ¿Cuáles van a ser las atribuciones que tiene uno u otro poder del Estado? ¿Va a haber colaboración o cooperación? ¿Qué va a pasar con las urgencias? Que yo creo que son temas relevantes.
O sea, esto necesariamente tenemos que mirarlo como un engranaje completo y no mirarlo con los temas por separado. ¿Ah? Necesariamente la influencia de un elemento, como sería el sistema electoral, va a tener repercusiones en el otro. Y por lo tanto, me parece que la manera en que se tiene que mirar esto va a tener que ser integral en la Convención Constitucional y no mirar, en el fondo, las piezas por separado. Esa es mi opinión respecto al tema. Perfecto. Muchas gracias. Cristóbal. Estaba pensando en... pareciera que todavía hay voces que van a defender el presidencialismo a la Constitución. Me parece muy interesante lo que describió recién la Connie Hue. Zapata, ¿cierto? Tú le entrevistaste a Daniel hace poco, es como el último de los moicanos, como el último de los presidencialistas, porque también en todos los documentos, desde horizontal hasta nodo 21, parece que todos quieren avanzar hacia un sistema semipresidencial o semiparlamentario. Ayer me di cuenta que aparecía una franja yo diciendo que estaba a favor del semipresidencialismo, cosa que no es así. Porque como que nos pegotearon en la franja y quedé ahí. Pero bueno, Oye, ¿eso te da cuenta que la franja no es muy informativa? ¿Ah? No sé, como que quedé casado. Pero bueno, estaba pensando en que esos modelos híbridos, el semipresidencialismo, que de hecho el que propone Evópoli, propone elegir por vía directa al presidente, jefe de Estado, ¿cierto? La ADC propone lo mismo, varias unidades constituyentes lo mismo, y en la Frente Amplio creo también, elegir democráticamente al jefe de Estado, para no perder esa como nostalgia de que en verdad estamos eligiendo al presidente, y que le pida al líder de la mayoría parlamentaria que forme gobierno, ¿cierto? Eso sería su primer ministro o su primera ministra. Y el presidente, el jefe de Estado, se encargaría solamente de las relaciones exteriores y la defensa, y como la continuidad de la burocracia, ¿cierto? ¿Ustedes se imaginan a uno de los candidatos presidenciales que tenemos actualmente, a cualquiera de ellos, sujetándose a esa limitación, siendo solamente jefe de Estado? O sea, si tenemos problemas de contienda de competencia ahora entre el Parlamento y el Congreso, yo no me quiero, ni el presidente, no me quiero imaginar las peleas entre el jefe de Estado y su jefe de gobierno. En Francia, de alguna manera, esa cohabitación de alguna manera resultó, pero también fue problemática para la efectividad de los gobiernos. Simplemente quiero decir que muchas veces el quedarse en la mitad con el híbrido no necesariamente es más virtuoso. Me parece fundamental lo que comentaban ustedes respecto de la armonía o el funcionamiento sistémico de las piezas. Porque lo que tenemos hoy día, si que tenéis dos alternativas, como la línea X, presidencialismo, parlamentarismo, y el Y, sistema mayoritario, sistema proporcional, te van a formar cuatro posibilidades, ¿cierto? 4 celdas. La que tenemos hoy día es la peor de todas. Presidencialismo con proporcionalidad, porque te garantiza que los gobiernos van a tener minoría parlamentaria, básicamente. Entonces hay que buscar una que converse mejor con el sistema electoral. A mí la que a mí me gusta, ya que estoy aquí, paso el dato, a mí me gusta un sistema electoral mixto, donde los parlamentarios, ahí me da un poco lo mismo si es una o dos cámaras, lo declaro cuestión abierta. O sea, en un sistema mixto los parlamentarios se escogen en distritos uninominales chicos, muy chicos, de tal manera que la gente tenga más cercanía con sus representantes y lo puedas realmente ver ahí. Y no hoy día estos megadistritos que, bueno, la Connie, las dos Constanzas aquí están de acuerdo conmigo, son monstruosos. ¿Qué posibilidad tienen distritos de este porte? Más encima las lucas, o sea, bueno, iría de distritos chicos uninominales, y ahí tienes el elemento mayoritario, y corriges con una lista o nacional, con un criterio proporcional, o los mejores segundos, básicamente compensas para que si el día de mañana, no sé, el Frente Amplio resulta que salió segundo y tercero en muchos distritos, pero ganó pocos primero, pero a nivel nacional tiene, no sé, el 18% de los votos, y logró solamente el 6% de los escaños, se corrija eso para que llegue, no sé, a un 14, a un 13, dependiendo de la corrección, para que se le sume desde un punto de vista proporcional. Me parece que hacia allá deberíamos apuntar, de tal manera de que se puedan formar mayorías que gobiernen en el Congreso con presencia de minorías y grupos políticos pequeños. Y una última cosa respecto de las dos cámaras, un argumento que el otro día lo conversábamos con Andrés Velasco, esta idea de la cámara revisora, ¿cierto? Porque la cámara revisora da un poco esa sensación que decía la Connie Schoenhaus, ¿cierto? Como que los viejos vienen a corregir lo que están haciendo los cabros. Pero hoy día no sé si era tan así, porque el Senado también como que se diputadizó, ¿cierto? Tenía Chaguana, Navarro, que eran como eximios fiscalizadores. Pero estaba pensando en algo que quizás sea distinto. Como hoy día los proyectos pueden entrar por las dos cámaras,
un mensaje entra por el Senado o entra por la Cámara, ambas son cámaras revisoras de la otra, de alguna manera. Entonces ahí yo creo que el argumento es como dos cabezas piensan mejor que una nomás. Si alguien no se cree ese argumento, entonces no veo muchos argumentos para mantener la bicameralidad. O sea, que me parece que ese es el argumento clave. Salvo que también le añadas otros criterios como los que señala la Connie Hue, de tipo de representatividad territorial o nacional, o la extensión del periodo. La posibilidad de que una de las dos dure más que la otra para estar de alguna manera desapegada del ciclo electoral más inmediato. Esa podría ser una razón, una que se llama aristocrática, en el sentido de que te distancia del ruido de la calle y te permite ser menos demagogo en tu posición, no sé, estoy elucubrando la idea. Pero por ahí tendría que ir, pero para mí es una cuestión abierta, depende mucho más la relación entre el régimen de gobierno y el sistema electoral. Muchas gracias, Cristóbal. Muy brevemente, no sé, Constanza Schondhaut, si quieres comentar o replicar algo. Sí, muy brevemente. Me acordé de lo que se me había quedado en el tintero antes. Yo le dijeron harto, en cualquier caso lo voy a plantear. Pero a ver, para mí distribución del poder no es solo tener más y más representantes, es también que las decisiones estén cerca de la gente. Por tanto, hoy día, al menos como está funcionando la bicameralidad, por mucho que Cristóbal diga que, claro, podría ser una revisora de la otra, pero no es por nada, digamos, que para poder ser senador, por ejemplo, necesita una edad de mínimo 35 años. Correcto. Y no es lo mismo para ser diputado. ¿Ya? Efectivamente hoy día no cumplen funciones muy distintas, por tanto efectivamente hoy día quien tiene mayor representación en términos de representante por cantidad de habitantes es la Cámara de Diputados. Sin embargo, el Senado tiene capacidad de veto respecto de las decisiones que ahí ocurran. Ahí hay un problema claro de distribución de poder, donde mantengo mi posición, creo que es un resabio oligárquico. Y efectivamente yo comparto lo que planteaba desde el principio Daniel Mansuy, y eso es lo que quería complementar, que no creo que se pueda pensar estas cuestiones por separado, y así como tenemos que pensar, y lo planteé en mi intervención anterior, sistema de gobierno, ok, pero eso tiene que ir de la mano con pensar, bueno, el sistema legislativo y cómo operan las regiones también en esta discusión y cómo vamos a descentralizar también ese poder a nivel regional y cómo la ciudadanía se hace parte de estas definiciones también. Bueno, ustedes agregaron el sistema electoral, que evidentemente va a cambiar. También se repite mucho en las conversaciones respecto de qué prefieres, 4 años con reelección inmediata, o 5 años, o 6, 8. Bueno, la verdad es que eso también va a variar en relación a qué modelo de gobierno y legislativo terminemos adoptando. Por tanto, toda esa discusión yo creo que está abierta, y ahí yo solo agregaría 2 ítems que creo que quedan un poquito fuera. Creo que esto también tiene que ver con el sistema de partidos, que es un debate que también hay que darlo y que es parte de la definición del sistema político. Y otro que a mí me gusta mucho meter, que tiene que ver con la paridad de género, que yo también creo que el modelo y el sistema político que implementemos tiene que tener paridad de género, y eso es algo que debiese estar resguardado también en la Constitución. Muchas gracias, Constanza. Constanza Hue, si quiere agregar algo brevemente. Sí, brevemente. A ver, precisamente el tema de la edad es una de las diferencias. Ahora, no hace mucha diferencia a estas alturas, pero hay varias cosas que implican una diferencia entre el Senado y la Cámara de Diputados. Creo que el Cristóbal decía varias, entre ellas, ¿cierto?, el tema de cuánto tiempo duran en sus cargos. Yo, por lo menos, soy partidaria quizás de bajar la cantidad de años que duran los senadores y también los diputados, pero sí que los senadores puedan tener una visión de más largo plazo, que esa es una de las grandes diferencias con la Cámara. Pero ¿cómo uno hace una diferencia? No es cierto que el Senado, acá nuevamente, porque creo que es importante siempre ir despejando mitos, no es cierto que el Senado tenga menos representación que la Cámara, ¿eh? De hecho, al revés, los senadores, digamos, representan normalmente más territorio que los diputados. El gran tema pasa, no, así es, pues, los senadores representan más territorio que los diputados, así no es. necesariamente población, Constanza. No, pero obviamente, pues, si evidentemente, pues, si en el fondo representa la población que tiene más territorio, pues es una cuestión obvia, pues, ¿eh? Creo que la única región, bueno, si me deja seguir, yo les pido que hablen una a la vez, después todos van a tener un minuto para cerrar. Bueno, de hecho creo que el único lugar, Constanza, donde existe efectivamente la misma representación que diputado que con respecto a un senador, es Valdivia, la región de los ríos, porque es un distrito región, pero todos los demás, el senador representa más población que los diputados, ¿eh? El criterio es la diferencia, el criterio poblacional versus el criterio geográfico, que eso existía con el binominal y que eso se terminó con el sistema electoral proporcional. Tú lo sabes mucho mejor, Cristóbal, que yo, pero se termina con eso, porque el criterio ya pasa a ser más poblacional, derechamente, ¿no? Pero quiero acotar otra cosa que decía Cristóbal. Yo comparto con el tema de los distritos pequeños. Yo creo que tenemos que volver a esa lógica, ¿ah?, de distritos más chicos, porque hoy día tenemos distritos que son muy grandes, con una gran, digamos, territorio, que es imposible de abordar, y con una cantidad de representantes donde
que para la ciudadanía es imposible poder pedirle una rendición de cuentas. Un ejemplo claro, bueno, el distrito que estamos buscando representar nosotros, que son 6, pero vamos a otro más terrible, que sería el distrito 8, que es el de Maipú, Pudahuel, Colina, etc. 1,5 millones de habitantes, 8 diputados, 8. Vaya a preguntarle al ciudadano de Maipú si conoce 2. ¿Cómo le pide rendición de cuenta ese ciudadano a su representante? ¿Cómo ese representante logra finalmente tener una cercanía con las personas? Es muy difícil, y es por eso que es mejor volver a una lógica, a mi juicio, de distritos más pequeños, más cercanía, más rendición de cuenta, y existe una mayor identificación entre el elector y el representante. Creo que tenemos que volver a esa lógica y mirar ese sistema electoral. Ahora, evidentemente que eso tiene que cuajar con todos los demás elementos. Si no cuajan con los demás elementos, obviamente que vamos a terminar teniendo un problema como el que tenemos hoy día, donde estaba cantado que esto iba a pasar. Un presidente, cualquiera fuera, el presidente Piñera u otro, no iba a tener mayoría en el Congreso. Es más, al presidente Piñera incluso tiene dificultades para poder lograr acuerdos con su propia coalición, precisamente por el sistema electoral y por la elección conjunta de presidente con parlamento. Entonces es importante mirar esto en términos generales. Cristóbal, un último comentario sobre este tema. Y un último comentario que se vincula con algo que decía la Connie Schoenhout, que me parece que también está presente en casi todos los documentos y parece ser una posición en la cual también hay agua en la piscina, que es la idea de una democracia más participativa. Pero me pasa a mí aquí, no sé qué les pasa a ustedes, pero yo siento que el margen de innovación y creatividad institucional está medio estancado. Como que si por democracia participativa vamos a entender referéndum revocatorio, iniciativa popular de ley, presupuestos participativos a nivel local, consultas ciudadanas o plebiscitos derechamente en materias mal llamadas valóricas, como a la irlandesa, yo firmo. O sea, como que son cosas que no cambian radicalmente el paradigma, como que tengo ciertas dudas de que sean capaces esas innovaciones que me parecen humildes, casi marginales. No estoy tan seguro de que logren realmente revertir el problema de desafección que hay entre la comunidad política y el poder. Me declaro escéptico. Esto no es un punto que esté haciendo fuerte, estoy simplemente haciendo una reflexión respecto a un tema donde creo que no hemos reflexionado suficientemente bien respecto de cuál es el margen de innovación institucional que tenemos. Y también lo pienso un poco respecto de la división política administrativa. Las regiones que tenemos son regiones que hizo la dictadura por criterios geopolíticos electorales, pero quizás hoy día hayan otros criterios para dividir las zonas de nuestro país, dependiendo de, no sé, las zonas climáticas, si comparten una cuenca hídrica. O sea, creo que también ahí hace falta una cierta reflexión para saber qué tanto margen de innovación institucional tenemos para repensar administrativamente a Chile. Muchas gracias. Estamos llegando al final de la actividad. Antes de darle el minuto de cierre, quería agradecerles por habernos acompañado hoy día, poner su idea a veces con pasión, lo que se agradece. Y también agradecerles porque, en fin, yo que miro esto como observador un poco más de lejos, la verdad es que no puedo sino admirar la empresa en la que están ustedes tres. Y como comentábamos antes, están en días duros los candidatos, así que con este cambio de fecha supongo que dificulta mucho las cosas, pero en fin, todo el apoyo, mucho éxito y de verdad admirable la tarea que hacen, más allá de que uno pueda disentir más o menos con cada una de las cosas que dicen, pero en fin, le están dando vida al debate político chileno y eso uno no puede sino agradecerlo como observador. Muchas gracias también a la Federación por haber organizado esta actividad y le doy entonces un último minuto en el orden que toca, que es Constanza Juve, luego Cristóbal Belolio y luego Constanza Schoenhout. No, muchas gracias Daniel y muchas gracias a la Federación y muchas gracias a todos los que se conectaron por las preguntas, muy, muy interesante. Gracias también a mis contertulios porque siempre es entretenido poder debatir con respeto, pero teniendo obviamente diferencias. Solamente quizás como para cerrar, bueno, yo voy de candidata por el Distrito 11, que abarca las comunas de Peñalolén, La Reina, Las Condes, Vitacura, Los Barnechea. Soy profesora de Derecho Constitucional hace casi 10 años. He trabajado en el gobierno, en el Congreso, tengo una profunda vocación pública y que creo que puedo hacer un buen aporte para la Convención Constitucional. Creo que es importante tener miradas distintas, pero por sobre todo tener personas que tengan no solamente quizás conocimiento sobre el tema, sino que además tengan un carácter de convencional constituyente, que para mí es personas que tengan convicciones muy claras, que tengan ideas muy, muy claras, que se logren transmitir
pero que estén dispuestas al diálogo y a dejarse persuadir por el argumento del otro. Si llegamos a la Convención Constitucional, cada uno diciendo lo que quiere decir sin escuchar lo que el otro está planteando, no vamos a llegar a ninguna parte y no vamos a llegar a acuerdo, y eso podría ser el peor de los mundos. Entonces, en ese contexto, al menos ese es mi compromiso, no solamente quizás aportar desde la vereda de lo que uno sabe, sino que también aportar a que el diálogo sea, ojalá, fructífero. Y muchas gracias de nuevo por la invitación. Muchas gracias a ti, Constanza. Cristóbal. Bueno, parto también por las palabras de buena crianza. Muchas gracias a todos y a todas por esta invitación, a Daniel por moderarlo. Yo voy de candidato independiente en un cupo que me facilitó generosamente un partido chico que no lo conocen mucho, se llama Ciudadanos, en la lista del apruebo. Voy con una lista que me representa bastante en general en sus convicciones. Soy independiente, pero siempre he estado participando de los asuntos públicos, ya sea desde la academia o desde el debate en los medios de comunicación, así que no he esquivado ese bulto. Escribí un libro sobre la necesidad de un nuevo proceso constituyente en Chile hace unos años atrás, antes del estallido, así que creo en ese sentido que no estoy haciendo ningún tipo de apropiación cultural del tema. Soy profesor también de teoría política, en este caso, en la Escuela de Gobierno de la Adolfo Ibáñez, y he dedicado prácticamente toda mi carrera a pensar cuál es la mejor manera de organizar nuestra vida en común. Así que creo que tengo dedos para el piano desde el punto de vista de la preparación, que en términos más sustantivos probablemente están en lo que uno podría llamar la gran familia liberal. O sea, aspiro a una sociedad con amplias libertades personales, en un marco de igualdad de oportunidades, de promoción de capacidades para que cada persona viva la vida que quiere vivir y no la que le tocó, y de igual respeto. Y creo también que tengo los dedos para el piano también en la dimensión de la forma, el fondo y la forma. Creo que puedo contribuir a construir los acuerdos necesarios con el fin de que Chile tenga por primera vez una constitución que sea percibida por todos y todas como justa y legítima. Creo que esa es la métrica del éxito, creo que ese es el objetivo, por así decirlo, compartido de todos nosotros en esta empresa, que Chile sienta que las reglas del juego y en nosotros que emane de ese documentito nos entregue cierto sentido de pertenencia y podamos decir, ok, esto lo hicimos juntos y esto es sustentable de aquí para adelante. Muchas gracias, Cristóbal. Le doy la palabra entonces para finalizar a Constanza Schönhaut. Sí, yo muy cortito, no voy a hablar de mí, voy a hablar del proceso constituyente muy brevemente en un tema que creo que no lo alcanzamos a tocar, que tiene que ver con la importancia de que para que este proceso también sea legítimo y sea representativo de las distintas mayorías, no basta con que seamos 155 convencionales. Es fundamental que seamos 18 millones de constituyentes. Como lo dije en un momento, no sé si lo dije aquí o antes, pero esto no solo se trata de redactar un texto jurídico, sino de sentar las bases de la sociedad que nos vamos a dar de aquí a los próximos varios años. Por tanto, creo que todos y todas tienen que ser protagonistas del proceso, y para eso va a ser clave que quienes estemos en la Convención Constitucional, abramos ese espacio con mecanismos de participación, con buen trabajo a través de cabildo, organizaciones, universidades, espacios estudiantiles y de diversas formas, para que todas las visiones tengan un espacio de diálogo en este proceso. Así es que nada más que dejarlo a todos y todas invitadas a votar el día que sea, que termine siendo, pero ir a votar, convocar a alguien más a votar, porque necesitamos ser muchos y muchas, y seguir siendo parte activa del proceso constituyente. Yo en particular los y las invito a que redactemos una constitución feminista, ecológica, de derechos sociales garantizados y profundamente democrática. Oye, no digas cuando sea, por favor, que no pase el 15 o 16 de mayo. Sí. Ya como está la cosa. Les deseo éxito, pero sobre todo les deseo que la elección sea lo más pronto posible. Gracias, ese es el deseo más hermoso que me han hecho. Eso lo compartimos todos y todas aquí. Supongo que lo necesitan. Quiero hacer una pequeña invitación antes de terminar, a sacar una foto y a prender las cámaras para subir a nuestra red y bueno, que se difunda harto. Términos de la idea. Además les quiero dar las gracias a los invitados. Muy buena conversación. Muchas gracias a Daniel, que nos apañó con esto, y muchas gracias también a los movimientos que junto a la Federación pudimos hacer este evento. Así que vamos a tener la foto. Muchas gracias a los movimientos también, y vamos con esa foto. Así que vale. Vamos a sonreír. 1, 2, sí. 3, siguiente. 1, 2, sí. 3. Y una siguiente, 1, 2, sí. 3.
Oye, la foto debería haber sido antes de Buenísimo. empezar el debate, porque así uno tiene mejor cara, pero está bien. Que tanto raja. Sí, Ah, está bien. Pero bueno, gracias, muchas que esté muy gracias. bien. Muchas Chao, gracias se a pasaron. todos. Todo Estén bien, bravo. A Nos todos. vemos, Ya los chao. movimientos. Chao, gracias. Chao, Daniel.